Gente de Mar, el podcast del Salón Náutico. Muy buenas a todos y bienvenidos a la 8ª edición de Gente de Mar. Ya sabéis, el podcast oficial del Salón Náutico de Barcelona, en una edición además muy especial porque es con la que nos vamos a despedir en este año de nuestro debut, en este año 2022. Y para ello hemos preparado para todos vosotros un programa muy especial por muchos motivos. El primero es que en la sección estrella de este Gente de Mar vamos a recibir a dos de las grandes leyendas de la vela española, pero los vamos a recibir por un motivo diferente, y os explico. Primero de ellos vamos a tener a Toni Guiu, que entre otras muchas cosas ha sido el patrón más joven de la historia de la regata que hoy es conocida como The Ocean Race y que antes fue conocida como Volvo y como Whitbread. Y también vamos a tener a la que probablemente es la mejor navegante de la historia de España, que no es otra que Teresa Zabel, doble campeona olímpica. Y diréis, ¿y por qué habéis unido a los dos en la misma conversación? Pues porque hoy en día lideran cada uno un proyecto muy relacionado con el mundo de la sostenibilidad y que cada uno en su parcela, la verdad es que son dos proyectos maravillosos, con lo que enseguida conectamos con ellos para contaros. Y también vamos a tener en este Gente de Mar, ya sabéis que desde prácticamente el episodio de nuestro nacimiento hemos estado muy pendientes de la actualidad de Copa América, porque vamos a tener la próxima edición en 2024 en Barcelona, por lo que hoy hemos pensado que podría venir muy bien hacer un estado de la cuestión, ¿no? ¿Cómo está la Copa América? ¿Dónde están los equipos? ¿Cuándo se va a celebrar exactamente? Porque ya hay fechas exactas. Enseguida os lo contamos. Y también, como no, vamos a tener otra de las secciones clásicas desde que arrancamos con esta andadura, como es la prueba de barcos con un nuevo modelo que va a venir de la mano, como siempre, del otro gran protagonista de este Gente de Mar, como os digo siempre, nuestro mejor táctico, estratega y navegante, que no es otro que don Carlos Pic. Carlos, muy buenas. Muy buenas, Nacho. ¿Cómo estamos? Oye, vaya última entrega que hemos preparado, a ver cómo sale. A ver si todo lo que tenemos en la cabeza somos capaces de ponerlo en palabras. Yo creo que sí, que estará completito este podcast. Muy bien, pues nada, antes de entrar en harina, varias cosas que han sucedido en el último mes. Por ejemplo, el recuerdo a uno de nuestros compañeros de la prensa especializada que nos ha dejado hace muy poquito. Sí, lamentablemente un periodista, un colega de profesión y también muy buen amigo, Alejandro Alonso, conocido por todos como Duri, que es un periodista muy querido y muy veterano. Nos dejó el pasado 12 de diciembre y sobre todo era un tipo que era muy sincero, muy directo, levantaba odios y pasiones, pero una persona muy franca, siempre iba de cara. Era un apasionado hasta unos niveles que yo nunca he conocido en otro profesional de la prensa náutica, en las regatas oceánicas, y estuvo tan volcado, le gustaban tanto que llegó a ser un referente y muy respetado y gozaba de un reconocimiento internacional por parte de navegantes, de los equipos profesionales y de organizadores de eventos. Yo espero que desde donde esté ahora nos escuche y a ver si le arrancamos una sonrisa con nuestros fallos, que él siempre es muy socarrón y de buen rollo. Era una persona que siempre me hacía críticas constructivas. Descansa en paz, Duri Alonso. La gran cita en el mundo de los salones este mes ha sido el de París, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente, se celebró como siempre en la capital francesa. Era su gran salón, ahora ya con el auge de Cannes, la cosa está un poco así asá, pero lo que tiene París, que no tiene ningún otro salón en Europa, es la masiva afluencia de público que va, no tanto para ver barcos, que también, sino por todas las actividades que son innumerables que se celebran ahí, desde entregas de premios, conferencias, presentaciones. Es una cosa tremenda. Incluso este año, para que veáis el nivel que tiene, se celebró la entrega de premios de la Ruta del Ron, que se celebró el pasado mes de noviembre. Y como curiosidad, Nacho, de una manera paralela, aprovechando el tirón de este salón náutico parisino, se celebró en el río Sena una actividad de paddle surf, donde, remando a bordo de sus tablas, se congregaron más de 1000 personas. Madre de Dios, qué maravilla tú. Muy bien. Sí. Pues esa cita de París sigue fiel año a año. Y en las regatas, una que te ha pillado muy cerquita, hemos tenido de actualidad. Sí, la Christmas Race, que ya lleva décadas disputándose.
en Palamós, en la Costa Brava, una nueva edición de esta regata multiclase con vocación olímpica y que en esta edición me ha llamado la atención y me ha alegrado bastante que entre la convocatoria de diversas clases que habían, todas ellas de vela ligera, han rescatado a la clase Europa que estuvo participando. Fenomenal. Muy bien, pues con todos estos contenidos vamos a arrancar ya la edición número 8 de de Gente de Mar y para empezar os vamos a poner en situación con cómo está hoy en día la Copa América. Gente de Mar. Arrancamos Gente de Mar y como os acabamos de contar, hoy nuestra intención era la de recordaros, la de poneros en situación con cómo está la Copa América, ¿no? Ya sabéis de sobra por la paliza que os hemos dado y por lo que mola al final, ¿no? Que tengamos la próxima edición de la mejor competición náutica del mundo en Barcelona en 2024, pero ¿qué narices pasa hoy en día? ¿Cómo están los equipos? ¿Cuándo va a ser la final? ¿Cuándo va a ser la regata previa? Pues toda esa información la maneja como siempre Carlos Pi. Carlos, ¿por dónde le metemos mano al asunto? Bueno, le vamos a meter mano por el tema, aunque pueda sonar a topicazo, de las vacaciones de Navidad. Todos los equipos han parado sus actividades en estas fechas, pero vamos a hacer un repasito. Todos han estado navegando ya desde hace varios meses, algunos, otros menos, en sus actuales bases. Vale. ¿Cuáles son? Pues Ineos tiene su base de entrenamiento en Palma de Mallorca, concretamente en Portopí, donde ya puso en el agua su prototipo de 40 pies y ya ha ido haciendo pruebas de navegación. Las primeras fueron con el barco remolcado para ver el comportamiento y la eficacia de los foils. El siguiente, que se fue a su base de invierno, que American Magic siempre mantiene dos, la de Newport y la de invierno en Florida, en Pensacola, y está ahí trabajando. Él está jugando tanto con su barco, el 75 pies de la anterior edición, como con un 40 pies que construyeron, un muleto para hacer pruebas. Con esto se están un poco defendiendo. Comentar como novedad que American Magic se incorporó Juan Meseguer, y la gran novedad es que no va a ir el equipo, aunque sea un equipo auspiciado por Duc de Vos, que es el propietario de Quantum Sails, pues que está ahí Juan Meseguer, y que en esta edición irán equipados con velas North. De las recientes será la primera Copa América. Tiene un ganador seguro, que es un equipo con velas North, porque todos van a ir con velas de la etiqueta azul. Perfecto. Luna Rosa sigue en Cagliari. Puso en el agua su prototipo de 40 pies con una decoración muy chula, porque era como una cosa así de triangulitos de distintos colores, que no es tanto por estética, sino para dificultar un poco la claridad de las formas del casco en imágenes, ya sean de vídeo o de fotografías. Están ahí ya con ese 40 pies, que ya están en Solfa, están, como he dicho, en Cagliari, en Cerdeña, y Team New Zealand sigue en su mundo, boca abajo, en la lejanía. Están entrenando con la primera unidad del AC-40, que es el barco que será obligatorio que compren todos los equipos para poder entrenar, y también con el que competirán sus tripulaciones en la Copa América de mujeres y de jóvenes. Y se pegó una galleta descomunal, un galletón del 15, perjudicaron bastante la proa y ahora están preocupados viendo las reformas que tienen que hacer a las siguientes unidades en construcción para reforzar esa zona. Perfecto, y nos faltaría creo que solo a Lingui, ¿no? El que además tenéis ahí en aguas de Barcelona navegando. Claro que sí, como lo tengo tan cerquita, Nacho, se me ha ido el Alingui al cielo. Sigue aquí en Barcelona, en lo que es su base provisional, porque cuando tengan la nueva solucionada, pues se moverán, y están navegando ellos en un AC-75, uno de los barcos grandes, concretamente la primera unidad que construyeron los kiwis para la anterior edición. Hablando con Marcelino Botín hace no demasiado, le pregunté y me dijo que no tienen previsto construirse un prototipo de 40 pies para hacer pruebas, sino que ellos, cuando les entreguen los dos AC-40 obligatorios, serán los que emplearán para entrenar la tripulación en Max Race y alguna pequeña prueba técnica. Fenomenal. Oye, ¿y de fechas cómo vamos? ¿Cuándo podemos empezar a esperar cosas? ¿Cuándo va a ser la Copa América propiamente
propiamente dicha, porque creo que ya está todo el calendario prácticamente confirmado, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que como esto cambia más que los precios y Bueno, ya, también es últimamente, verdad. ¿sabes? No me atrevo a dar muchas cosas. Además, cuando accedes al TOA, al tablón oficial de anuncios de Copa América, es complicadísimo ver todas las actualizaciones que se hacen del protocolo. En Ya. principio, lo primero que veremos serán unas regatas preliminares que serán hasta un máximo de 3, 2 de ellas en sedes distintas a Barcelona y la final sería en Barcelona. No hay un calendario oficial y no tiene por qué haberlo hasta 6 meses del primer evento, con lo cual estamos en ascuas. Yo creo que en 2023, con suerte, este verano quizá podamos ver algo. Vale. Y las dos primeras, estas regatas preliminares, se disputarían con los AC40 y la tercera, que sería una especie de final, se haría ya con los AC75, con lo cual entiendo que será en 2024 porque los equipos van a retardar al máximo la construcción de la única unidad que les permiten para esta edición del AC75 y yo creo que hasta Semana Santa del 2024, mayo, no creo que estén todos en el agua. Luego estarán las series de los Challengers, de los aspirantes, donde ¿Sí? también de nuevo podrá competir el defensor, Team New Zealand. Será un formato con unos round robins iniciales. Tampoco han determinado cuántas liguillas habrán, cuántas veces se enfrentarán, digamos, uno contra otro. Después se hará unas semifinales al mejor de 9 regatas, el primero Sí. que gane 5, y después la final al mejor de 13, y el primero de los dos que anote 7 victorias en su casillero Sí. disputará el match final contra Team New Zealand, la propiamente llamada Copa América, ¿no? Claro, que si no recuerdo mal, creo que empezaba además el 12 de octubre, ¿no? Sí, exacto. El 12 de octubre arranca con 2 días seguidos, todo esto teóricamente, Sí. 12 y 13, 2 días de competición. Se supone que intentarán hacer 2 pruebas cada día. Después tienen previsto 2 días de descanso y a partir de ahí tienen preestablecido un calendario. ¿Qué ocurre? Que este calendario, justo cuando te lo terminan de comunicar, te dicen, hey, pero tener en cuenta que si el día 14 es el primer día de descanso, puede ser que la organización, de acuerdo con los equipos, con los dos finalistas que han de estar de acuerdo, si se prevén una mala meteo para los días siguientes, igual ya empiezan a robar esos días de reserva para adelantar el programa. En Claro. cualquier caso, lo único que es seguro es que el 27 de octubre, pase lo que pase, se termina la gran final y la Copa América. Perfecto, que también es el mejor de 13, ¿no? Como la final de Sí, la... Vale, exacto, exacto. Y vale. entre medio, pues se va a colar la competición para los jóvenes. Sí. Estos tienen del 20 al 24 de septiembre entrenamientos. El día 25 todos los barcos a boxes para que se los revisen. Recordemos que compiten con los AC40, que a muchos de ellos se los presta la organización. Todos los barcos que no sean de equipos propios de la Copa América, y hay hasta un total de 12 posibles, pues a estos les prestarán un barco. Les dejan estos 5 días para entrenarse. El 25 se revisan en boxes los barcos. Del 26 al 30 de septiembre empieza una fase de clasificación con regatas de flotilla. Se hacen unas finales con 4 mangas también de flotilla de 4 pruebas. Y el 2 de octubre se hace la gran final entre los dos mejores, ya en formato de match race. Y las mujeres les han dado más protagonismo y los meten más en harina entre las series de los Challengers y la final, sí, y también en los primeros días de descanso previstos de la final de Copa América. Ellos tienen del 4 al 8 de octubre entrenos, el 9 barcos a boxes, del 10 al 11 fase de clasificación, 12 y 13 descanso, porque esos días en principio está previsto que se dispute las regatas de la final, ¿no? Las dos primeras jornadas de la gran final de la Copa América, y el 15 empezarían una fase final de 4 pruebas en flota y el 16 de octubre el match race final entre los dos mejores, con el 17 como reserva. Todo esto, repito, con pinzas, porque luego, si van moviendo las regatas de la final o de las series, puede que afecte a los jóvenes y a las mujeres. Muy bien, pues nada, ahí tienen todos nuestros oyentes mucha información que procesar, tanto de cómo están todos los equipos, como las fechas, con lo que ya podemos poner el reloj con la cuenta atrás para esa apasionante final de Barcelona. Pues nada, vamos con la prueba de barcos, ¿no, Carlos? Sí, ahí vamos. Venga, pues seguimos. Gente de mar.
Seguimos en Gente de Mar y en nuestra tercera sección de hoy vamos con, ya os digo, otras de las secciones a las que más cariño le hemos tenido durante todo este 2022, que son las pruebas de barcos. Además, Carlos, hoy que tienes un modelo muy, muy peculiar. Cuéntame. Sí, porque es un barco, porque flota, porque navega, pero cuando lo veíamos en el pantalán del Salón Náutico de Barcelona en octubre, no solo yo ni Sí, tú, sino mucha gente decía, ¿eso es un coche es un coche anfibio? sí, es Porque verdad, me acuerdo, sí, sí. el aspecto era, bueno, como un coche, o sea, tú veías una carrocería totalmente cerrada por encima, unas puertas laterales que como los deportivos virgueros esos se abren subiéndose hacia arriba y no había cubierta, no había bañera, no había nada, ¿no? Joder. Y es el Sea Babel, es un prototipo de una empresa francesa que lo presentaron aquí en Barcelona y bueno, no solo su aspecto, Nacho, es que es eléctrico y tiene foils. Qué bueno, qué Con lo bueno. cual ya yo me quedé de pasta de boniato a medida que lo fui descubriendo y con cara así como de inocente dije, oye, ¿y no podría darme una vueltecita con esto? Y me dijeron, venga, vamos a buscar un ratín y súper amables, salí con ellos y brutal, ¿Y brutal qué porque tal? Cuéntame. claro, la primera sensación es que cuando navegas con cualquier barco de motor eléctrico, que claro, no hay ruido, ¿no? No tienes el tut, 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 tut. Maniobramos un poco delicadamente porque estaba en un rincón, los foils por debajo, habían las guías de barcos que estaban expuestos ahí flotando por en medio, salimos perfectamente, pasamos por delante de todo el muelle de la fusta. Yo me estaba fijando la gente que estaba en los barcos ahí amarrados o en el Sí. paseo mismo, ¿no? Cómo iban mirando de reojo, como diciendo, ¿esto qué es, no? Nada, cruzamos el puente del Mare Magnum por debajo y ya en una de las dársenas de fuera empezamos a navegar. Cogieron, pum, 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 me lo suben, se ponen a navegar, pum, lo bajan, tal, y les digo, oye, ¿me dejáis probarlo? Sí. Se miran entre sí y no me contestaban. Y yo les dije, oye, que yo sé navegar, ¿eh? Que tal. Algún barco he Bueno, cogido. sí, 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 sí. Bueno, prueba. Claro, lo primero es que te sientas tú delante en el centro, las otras plazas están por detrás y con un joystick lo llevas todo, el timón y el acelerador. Y entonces te pones a navegar y has de ir muy finito porque tiene una serie de sensores que como tú estés mareando la perdiz y el rumbo no sea fijo, se marean y no Sí. te dejan despegar. Entonces tú vas acelerando poco a poco y cuando llegas a 8 nudos, ¡pumba! Sales Sale. del agua y Sí. entras en otra dimensión, ¿no? Hostia, qué bueno. Fue, digamos, mi primera vez que foileaba. Jamás pensé que lo haría antes a A motor que motor. a vela. Y mira tú por dónde. ¿Esto cómo funciona? Muy sencillo, Nacho, para no aburriros. Tiene un foil en la parte delantera, que es central, ¿no? Una ala que baja y una de bajo ancha, y en la parte de atrás tiene un foil también muy ancho, plano, pero en vez de tener solo una orza, por decirlo así, que lo sustenta, tiene dos. Y al final de cada una de estas orzas están las hélices de transmisión de los motores fuera borda. Tiene 5 metros de eslora, 2,5 de manga, los dos motores son de 12 kilovatios y lo que te comentaba, para despegar necesitas 8 nudos y una vez arriba vas a 14, 15 nuditos tranquilamente. Y esto lo han creado ellos mucho pensando en aguas tranquilas, ya sean lagos o ríos, y Sí. me hizo mucha gracia cuando me explicaban que estaban pensando mucho en resorts, ya fuesen hoteles, restaurantes, ¿no? Para que hiciese transfers como taxis, ¿no? Y evidentemente yo creo que también para alquileres de navegación fluvial y en los propios lagos, a medida que el sistema este se vaya perfeccionando, porque es muy sencillo, ¿eh? Tiene una caja tonta que con unos sensores que van puestos en proa, que miden la distancia de la parte inferior del casco de la proa con la superficie del agua. Si el barco se escora, te lo corrigen. Si el barco se amorra hacia proa, te lo levantan, ¿sabes? Automáticamente te va haciendo un control. Tú no has de ir ahí ajustando foils porque si no ya sería... Ese sistema además lo parieron nuestros amigos de Caponeto y Huever aquí en Valencia. Me acuerdo que... Porque el proyecto era para un taxi sobre el Sena. O sea, un poco por lo que comentabas de los ríos y tal, con lo que... Sí. Y sé que les llevó tiempo al final conseguir todo eso que estás contando ahora también, que es muy complicado de conseguir. Sí, sí, que es una centralita
muy canija, estaba, digamos, como vista sobre una caja de metacrilato, o sea que era transparente y Sí, era poco más grande que un paquete de cigarrillos. O sea, qué bueno. sí, 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 sí. Muy bien, pues el Sibabel. Oye, qué interesante la aportación que hemos traído en este capítulo a estas pruebas de barcos. Pues nada, Carlos, si te parece, vamos con Tony y con Teresa, que tengo muchas ganas de escucharles, ¿eh? Porque vaya proyectitos que nos van a traer. Yo también, y además todo lo que sea que cuidemos nuestros océanos, nuestras playas, nos conviene muchísimo a todos. Venga, pues vamos a conectar con ellos, una pausa mínima y seguimos en este Gente de Mar. Gente de mar. Seguimos en este Gente de Mar y como os decía, hoy teníamos prevista una tertulia, una conversación con dos personajes que son leyenda del mundo del mar en nuestro país. Uno, principalmente, entre otras muchas cosas, ya está en el libro Guinness de los Récords porque fue el patrón más joven de la historia y sigue siendo el patrón más joven de la historia de The Ocean Race. Con 24 añitos ya asumió el liderazgo del Fortuna Lights y no sé cuántos años después, vamos a dejarlo ahí, sigue siendo uno de los referentes náuticos en nuestro sector. Y otra es considerada como la mejor navegante de la historia de España, ya no solo por sus 2 oros olímpicos, sino porque sigue siendo referente en el día a día en múltiples proyectos relacionados con nuestro mundo del mar. Y diréis, ¿y por qué narices los hemos juntado a los dos? ¿Qué tienen en común? ¿Qué nos pueden contar en este Gente de Mar? Bueno, Carlos, ¿por qué hemos traído hasta aquí hoy a Tony Guiu y a Teresa Zabel? Los hemos traído porque se lo merecen. A ver, explico un poquito. Están muy vinculados en temas que tienen que ver con la sostenibilidad y el cuidado de la parte del planeta que más nos une a los cuatro y a todos nuestros oyentes, que es el mar, desde dos versiones distintas, que eso está muy bien, pero que son complementarias porque todo lo que sea sumar, suma. En concreto, Teresa Zabel fundó hace muchos años una fundación que se llama la Fundación Ecomar, que se dedica a hacer distintas acciones especialmente centradas en la limpieza de playas y sobre todo en la concienciación a los más jóvenes a través de clubs náuticos con un programa que tienen, que ya nos explicará ahora ella detenidamente. Y Tony Guiu me llamó mucho la atención un proyecto que ya tienen en marcha que se llama Imagine, que es una especie de papeleras de superficie del agua que van filtrando todo lo que está flotando. Pues déjame saludarlos si te parece, hombre, que tengo muchísimas Hombre, ganas de compartir este ratito con ellos. Teresa Zabel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues de maravilla. Tony Guiu, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, muy contento de estar con vosotros y especialmente con Teresa. Pues muchísimas gracias a los dos por compartir este ratito con nosotros. Pues bueno, ha hecho ya un mínimo esbozo, Carlos, de los motivos que nos han traído hasta aquí. Empezamos por ti, si te parece, Teresa, porque fuiste pionera ya no solo en nuestro mundillo, sino en España, empezar a liderar un proyecto de este tipo, ¿no? En empezar a generar concienciación sobre la importancia de lo que supone conservar el mar, que parece algo tan obvio, pero bueno, hace unos años no lo era. Cuéntame un poco de dónde viene tu preocupación por este asunto. Bueno, pues la verdad es que yo recuerdo siendo una niña salir a navegar con 13, 14 años ahí en Fongirola, ver cosas flotando en el mar y a la vuelta ir al presidente de mi club y preguntarle que por qué flotaban cosas en el mar. O sea que ya es una cosa que me viene me viene de lejos. Claro, te puedes imaginar, ¿no? La cara de estupefacción que me puso, como diciendo, y esta rebelde que pregunta. Sí. Y cuando me dijo, bueno, pues será basura, y dije, ¿y por qué alguien no hace algo? Y ese ¿por qué alguien no hace algo? Fue una frase que se me siguió repitiendo en la cabeza durante muchísimos años, toda mi carrera deportiva, y cuando estaba llegando al final, seguía sin encontrar a ese alguien que hiciera algo y decidí que yo iba a ser uno de esos aliens. Y es cuando hace 24 años se monta la Fundación Ecomar. Y bueno, hace 24 años nadie pensaba que esto era necesario. Y la gran noticia o la buena noticia es que ahora realmente yo creo que todos somos conscientes de que eso es necesario. Y eso ya es un gran paso en avanzar hacia buscar una posible solución. Claro, Tony, y a ti, bueno, evidentemente tú también, igual que Teresa, ¿no? Eres consciente toda la vida, de hecho, eso, te diste una vuelta al mundo con 20, bueno, con 24 eras patrón, pero con 20 ya hiciste la anterior con el licor 43. ¿A ti cómo te nace dedicar tu tiempo, tus recursos y tus contactos también a luchar en este sentido, a proteger el mar y la sostenibilidad? Bueno, yo soy mucho más reciente. Nosotros nos metimos a través de la campaña que estamos haciendo ahora, justo antes de la pandemia, y la razón por la cual yo me metí
la verdad fui un poco empujado o invitado por unos amigos míos finlandeses, que yo les vendí un TP52, que hacían una campaña que se llamaba Zero Emissions, y el barco pues hicieron una presentación en Helsinki, en febrero del 2020. Entonces ellos, como nos habíamos hecho amigos a través de haberles vendido el barco y así, me invitaron. Entonces en la invitación hicieron una gran presentación en Helsinki, donde hacían la campaña. Y entonces ellos me dijeron, oye, tú tienes un TP52 como nosotros, y podrías intentar a ver si podríamos extrapolar esto al Mediterráneo y hacer la campaña que hacemos nosotros, pues que fuera el Zero Emissions Barcelona, el Zero Emissions de Spain o Zero Emissions Mediterráneo. Y dije, ostras, qué buena idea, tal, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que esto era en febrero del 20 y en marzo del 20 nos encerramos y nos fuimos a la pandemia. Y entonces eso fue tiempo de reflexión y de estudio donde pues llegamos donde estamos ahora. Estamos en este proyecto de Blue Carbon, que es un proyecto de consultoría, que se ha convertido en un proyecto de consultoría y de acciones de sensibilización, siguiendo absolutamente la estela de Teresa, donde la sensibilización y concienciación es lo primero que hay que hacer para poder resolver el problema, darlo a conocer. Claro. Teresa, ¿cómo ha cambiado el mundo desde hace 24 años que montaste esa fundación Ecomar a hoy, que hoy en día, bueno, pues ya has hecho tantísimos proyectos, tantas iniciativas, has estado en contacto con tanta gente que lo decías tú un poco en tu primera respuesta, ¿no? Que ya se ha normalizado, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la percepción y la sensibilidad en este asunto desde entonces a hoy? Yo creo que hay una frase nuestra que lo resume bastante bien, ¿no? El lema de la Fundación Ecomar es cuida de los dos únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu planeta. Y nosotros ahí enlazamos el cuidado de nuestra casa, del planeta, con el cuidado de nosotros mismos. O sea, fomentamos una vida saludable, alimentación sana, hacer deporte, y con esto promocionamos también los deportes náuticos. Entonces, hace 24 años, pues nos compraban más el cuida tu cuerpo, y ahora nos compran más, entre comillas, el comprar, el cuida tu planeta. Y esto yo creo que es una manera de entender la diferencia de percepción que tiene la sociedad ahora a la que tenía antes. Como decía, y como ha dicho Tony también, realmente para poder encontrar una solución a un problema, lo primero que necesitas es reconocer que ese problema existe. Y hace 24 años nadie pensaba que esto era un problema. Al contrario, más bien cuando les hablabas de cuidar el mar te miraban como diciendo, ¿y a mí eso qué me importa, ¿no? Y ahora yo creo que todos somos conscientes de que el mar es el gran pulmón de este planeta. Es el 70 y pico % de la superficie del planeta, el 90 y pico % si vamos a las profundidades. Y esto es lo mismo, yo se lo digo a los críos. Si tú tienes un examen y tienes dos partes del examen, uno cuenta el 70% y uno cuenta el 30%, ¿en qué te vas a centrar primero? ¿Y qué es más importante? Pues el 70%, porque si no resuelves bien esa parte, no tienes posibilidades de aprobar. Y aunque hagas perfecto el 30%, no vas a aprobar, vas a suspender. Entonces, yo con esto no digo que no haya que cuidar la tierra, hay que cuidarle, los árboles, todo lo que queramos, pero la solución está en el mar. Oye, Tony, hablabas del proyecto Blue Carbon, ¿no? Comentaba también Carlos al principio estas especie de papeleras que estáis intentando implantar en diferentes clubes náuticos. Cuéntame un poco este proyecto, porque la verdad es que estuve también contigo cuando te entrevisté para el Role hace unos meses y vi en directo una de estas, y es una idea muy, muy interesante. A ver, esta idea no es nuestra, esto es una acción de sensibilización a través de la implantación de unas papeleras que se llaman Sea Beans, que son un invento australiano de unos surfers australianos que, bueno, que han tenido una gran campaña de marketing muy positiva y que el proyecto que se hizo que estamos haciendo con Imagine consiste en la implantación de 9 Sea Beans en toda España, con el objeto de la sensibilización. Lo que estamos diciendo, hay que dar a conocer el problema para que se pueda solucionar. Y entonces esta es la gran campaña que hace Imagine, que ya sabéis que es el banco joven de la Caixa, para poder transmitir cuál es la solución. Entonces esto nosotros, la implantación la hemos hecho en 9 puntos de España, ¿no? Desde las Canarias hasta Barcelona, pasando por Mahón, por Málaga, por La Coruña, Gijón, Bilbao, Valencia, etcétera, y la verdad es que ha tenido una gran repercusión. Pero no solo este es el único proyecto que estamos haciendo otros proyectos, pero este nos ha dado muchísima visibilidad y la verdad es que tiene una gran repercusión. E insisto en lo que decía Teresa también, es la sensibilización, es lo primero. Y haciendo acciones de este tipo de protección del mar es como influimos
en la gente que desconoce. La juventud está muy sensibilizada, pero la gente de mediana edad no tanto, y descubre que lo que estaba contando Teresa, de que tenemos que cuidar el mar como prioridad número uno. Claro, porque Teresa, en 24 años no me puedo ni imaginar la cantidad de proyectos diferentes en los que os habéis metido en la Fundación Ecomar, ¿no? Desde limpieza de playas, bueno. Mira, ahora, por ejemplo, antes de entrar nos contabas que también estabas empezando a concienciar y preocuparte por los fondos marinos, ¿no? O sea, buceando incluso para de verdad determinar que ahí abajo también hay muchísimos problemas que solucionar. Sí, sí. La verdad es que lo que acaba debajo del mar es mucho más que lo que acaba en la superficie. Y eso solo lo puedes ver si te metes ahí abajo. La verdad es que a mí el buceo era, bueno, siempre me había dado mucho respeto, incluso un pelín de miedo. He tenido un par de amigos que han tenido problemas serios, alguno llegó a fallecer buceando. Y bueno, cuando haces un deporte de alta competición, tampoco te dedicas a hacer otras, sobre todo si pueden causarte algún tipo de trastorno para lo que tú estás preparando. Con lo cual, Claro. Esquiar, bucear, todas estas cosas ni me los planteaba, ¿no? Luego, claro, empiezas a tener hijos, estás en otra fase. Y ahora, hace 2 años, empecé a bucear con mi hijo, precisamente. Mi buddy es mi hijo, lo cual me da una satisfacción doble y me está encantando. Entonces, en 2 años, bueno, hemos hecho ya los cursos avanzados, los de Nitrox, todo, para entender mejor qué es lo que está pasando ahí abajo y cómo estamos perjudicando la flora y la fauna marina. Y una vez que lo entiendes, pues puedes empezar a buscar posibles soluciones. Entonces, sí, la verdad es que nosotros en Ecomar siempre decimos que cuando a mí me preguntan qué hacéis, mira, nosotros educamos, concienciamos y actuamos. Y lo hacemos sobre todo con niños. ¿Por qué con niños? Porque al final, cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de la sociedad, te tienes que ir a la gente que está en modo receptivo. Los adultos ya no estamos en modo receptivo, los adultos ya estamos con unas ideas ya preconcebidas y no es tan fácil cambiarlo. Hay excepciones, evidentemente, pero si tú coges a un niño de 10, 12 años más o menos y le cuentas lo que está pasando, los problemas que está sufriendo nuestro planeta, es como una semilla que les metes en la cabeza y por poco que riegues, allí crece un árbol maravilloso. Entonces esto es lo que llevamos haciendo 24 años. Claro, hace 24 años los niños que tenían 10 o 12, pues ya tienen unos 35, 36 y ya muchos están emprendiendo, están en posiciones de toma de decisión, con lo cual eso es lo que realmente produce el cambio. Es más a largo plazo, es más lento, pero es mucho más eficaz. Claro. Carlos. Uy, vaya. Yo tengo una parte de mí que es, como digo yo, asquerosamente práctica. Me encantan estos dos proyectos porque, además de todo el tema de concienciación, que estoy totalmente de acuerdo con Teresa y con lo que decía Tony, y creo que lo más inteligente es intentar transmitir esta preocupación, esta cultura a la gente joven, primero porque son más receptivos y después porque eso es el futuro a corto plazo y posteriormente a largo plazo, ¿no? Si queremos cambiar la sociedad en cualquier tema, pues si no conseguimos que la gente joven se suba a este barco, dentro de 20 años las cosas no van a cambiar en absoluto, ¿no? Y tuve la oportunidad y me va a perdonar Teresa porque no repetí, creo que fue hace unos 2 años o así, que me acerqué a una limpieza de playa que organizó en Sitges, que pensé, venga, me voy a acercar ahí a ver de qué va esto. Iba sin saber lo que me iba a encontrar y me quedé muy, muy, muy sorprendido, porque había gente de todo tipo, gente que se conocían entre sí, otros que aparecíamos allá como un palillo, que era la primera vez que íbamos a un aperitivo para picotear, y me sorprendió porque nada, en 2 horas, 2 horas y media que estuvimos, en un rincón de una playa muy concreto, me sorprendió la cantidad, y perdón por la expresión, de mierda que llegamos a recoger. En la orilla, era una playa que había una zona con piedrecitas, después más arriba, como era una playa no muy ancha, en la parte que daba al paseo habrían rocas, entre las rocas había de todo, y me quedé impresionado cuando poco a poco lo que iba recogiendo se iba transportando a una zona donde se acumuló todo, y cuando al final yo vi lo que se había acumulado en esa extensión tan pequeña de playa que limpiamos, me quedé patidifuso. Y de lo de Tony, entiendo que me gustaría, Tony, te lo pregunto ahora y me respondes después,
La del Náutico de Barcelona, ¿dónde está colocada? Porque tengo ganas de verla. Yo creo que si la gente nos pueden explicar muchísimas cosas, pero cuando lo vemos con nuestros propios ojos, más allá de los vídeos que puedan haber en YouTube, en redes sociales, cuando tú lo ves, que lo tienes ahí a la mano, todo lo que se recoge, realmente te das cuenta de Houston, tenemos un problema en el mar, ¿no? Mira, la que está en el Náutico está, como no puede ser de otra manera, al lado de mi barco. Y está al lado de mi barco, ¿sabes? Porque yo quiero el agua muy limpia, no sé si sabes, pero nosotros tenemos el barco justo al lado, mirando al Moll de la Fusta, ¿no? Sí, sí, sí. Y desde el Moll de la Fusta siempre tenemos un código BIDI puesto muy grande en el barco, que desde la gente que pasea por el Moll de la Fusta puede capturarlo y puede ver a través de sus móviles en qué consiste el proyecto. Y desde ahí se ve. Esa es la visibilidad. Tenía más sentido porque estamos hablando de que es un elemento de comunicación y de sensibilización. Entonces, sí que el mejor sitio efectivo para recoger porquería sería meterlo en un rincón. Pero lo que sí que está claro es que el sitio donde hay que ponerlo es donde lo vea más gente, porque la acción es de sostenibilidad. Ahora mismo estamos hablando con puertos y marinas donde quieren implantar este tipo de sistema y nosotros hay unos dispositivos, la evolución de estas papeleras, que lo que estamos ofreciendo y que es un desarrollo conjunto con los franceses y australianos, que son los que fabricaban, el hacer unos dispositivos flotantes móviles en función de si hoy sopla Levante o sopla Garbí, poderlos movilizar y ponerlos en los corners que sean interesantes de recoger porquería, ¿no? Entonces, además, también la evolución de los nuevos productos viene con gran capacidad de recogida. No solo ya que sea sensibilización y comunicación, sino que además tengan una efectividad propia de la recogida, ¿no? Claro. A mí me gustaría comentar un poco esto que estábamos hablando desde el punto de vista de que la explicación de por qué se llama Blue Carbon nuestro proyecto y no se llama Zero Emission, de esto que os explicaba, es que creo que es muy importante explicar que en el mundo de la sostenibilidad siempre hay que pensar globalmente y actuar localmente, porque es lo que podemos hacer, ¿no? Sí. Es un poco siguiendo lo de que tenemos que cuidar nuestra zona, nuestro cuerpo, nuestras cosas. Entonces nosotros, cuando estuvimos en pandemia, nos reunimos con gente del CSIC, con gente muy potente desde el punto de vista del conocimiento científico y al final analizando un poco cuál es el problema que nosotros tenemos en nuestras costas, las costas españolas, las costas del Mediterráneo, las costas de Baleares, donde hay una gran diferencia entre las costas de Baleares y las del resto de la península, donde entonces te das cuenta que la diferencia es el cuidado y el mantenimiento de las praderas marinas. Las praderas marinas de Posidonia o de Orocea o de lo que sea. Y entonces eso es lo que mantiene la calidad de nuestras aguas, ¿no? Y eso sucede en la primera milla, en lo que separa la costa del mar, la que nos protege de que los tsunamis o las grandes temporales vengan y nos arrasen. Que eso es lo que nos está pasando en los últimos tiempos debido a la falta de praderas marinas. Y entonces las praderas marinas contienen debajo de los sustratos el carbono azul. Y el carbono azul, Blue Carbon, eso es lo que nosotros tenemos que proteger. Al menos protegerlo. Luego, recrearlo. Y otro de los proyectos que ahora mismo empezamos es una cosa que vamos a hacer en Andalucía, que es replantación de coral, ¿no? O sea, es decir, todo es, tal como decía también, está investigando Teresa en los fondos marinos, tenemos que recuperar lo que es el ecosistema marino para poder recuperar la calidad de nuestras aguas, que en definitiva nosotros decimos que el carbono azul es el motor de la economía azul. Y la economía azul depende absolutamente de los ecosistemas costeros. Claro, mira, solo escuchándoos en este ratito y viendo los ejemplos concretos que habéis puesto los dos, creo que, bueno, nuestros oyentes ya pueden entender perfectamente por qué teníamos tantas ganas de que estuvierais aquí. Porque además, uno de los grandes peligros que tenemos hoy en día en el mundo de la sostenibilidad, ¿no?, es el famoso greenwashing, ¿no? Teresa, por ejemplo, ¿tú cómo vives este problema y crees que hay alguna manera de identificar los proyectos serios de la gente que simplemente se pone la etiquetita para quedar bien? Yo creo que, a ver, el problema del greenwashing va en aumento o ha ido en aumento en estos últimos años, porque ahora no olvidemos que las empresas, sobre todo las grandes a partir de un cierto tamaño, además de sacar su informe financiero, tienen que sacar un informe no financiero. Y el informe no financiero, pues claro, hay que darle contenido. Y muchas no están muy acostumbradas a darle contenido porque no han tenido que hacerlo en el pasado. Entonces, ¿ahí qué sueles contar? Pues se suelen contar temas relacionados con los ESGs, el environment, el social y el governance.
O sea, una empresa hoy en día, sin ser transparente, sin preocuparse de sus empleados, de la gente que participa en toda la cadena de valor, de cabo a rabo de lo que hacen, pues no se entiende. Y una empresa que no se preocupe de cuidar el entorno que le rodea, tampoco se entiende. Entonces, hay muchas que quieren contar cosas allí, pero como no han estado involucrados, pues tampoco saben cómo hacerlo. Nosotros sí lo vemos bastante. Por ejemplo, las limpiezas de costas a las que antes mencionaba Carlos Pic, realmente nosotros las hacemos con grupos de niños, pero también lo hacemos con empleados de empresas como una manera de un retorno a aquellas empresas que nos financian y que nos apoyan económicamente. Entonces, a veces tenemos pues empresas que se nos acercan a través de la web y nos dicen, no, quiero hacer esta con mis empleados, ¿podéis venir a organizarlo? Y le decimos, sí, podemos venir a organizarlo y el precio es tanto. Y te dicen, pero ¿no lo hacéis gratis? No. ¿Pero no sois una fundación? Sí, pero a pesar de estar en una fundación, a la gente le gusta comer y pagar la electricidad a final de mes. Nosotros tenemos que... Claro, y si en nuestra misión está el dirigirnos a un montón de niños en centros náuticos, en colegios, porque al final estamos llegando a 20.000 niños cada año y eso hay que hacerlo y hay que pagarlo. Y mucha gente esto no lo entiende. O te dicen, es que hay asociaciones que lo hacen más barato. Y oye, pero es que yo no soy una agencia de eventos. Yo no me dedico a organizar eventos para ti. Yo te organizo el evento como una manera de financiar lo que es mi misión. Y hay quienes lo entienden y hay quienes no lo entienden. Entonces, allí ya tienes una primera descripción de los que están dispuestos a aportar para formar parte de la solución y los que no, solo quieren lo que les compete a ellos directamente. Ese es un muy buen detalle, ¿eh? En el punto en el que dices que te parece caro, dices, hombre, es que a lo mejor no estás convencido, a lo mejor tú lo que quieres es maquillar y no hacer de verdad. Además, todas vuestras cuentas son públicas al final, ¿no? O sea, que la transparencia en este sentido es total, o sea que... Pero bueno, sí, la verdad es que es una buena manera de identificar, hombre, al que llega con ganas o al que no. Oye, y incluso en el mundo de la vela, Tony, de la vela de altísimo nivel, también hay muchas iniciativas hoy en día en este sentido, ¿no? De Ocean Race, yo me acuerdo en la última edición que todos los barcos llevaban incluso dispositivos para recoger muestras de agua en zonas por las que solo navegan ellos. Al final hay zonas del planeta como el punto Nebo, algún barco así raro sí que pasará, pero cuando bajan al sur y tal, que solo los barcos de vela de alta competición pasan por allí para determinar y sacar pruebas de cómo está el mar en esos lugares. A ver, yo creo que tanto la Ocean Race, la Volvo, como la Barcelona World Race llevan grandes acciones combinadas con la UNESCO y así de recogida y análisis de datos para el análisis de cómo están los océanos. De hecho, yo recuerdo que la palabra microplástico en el mar la empecé a oír por primera vez en las campañas de la Barcelona World Race, ¿no? Sí, entonces, es verdad. Ahí estaban muy avanzados. Ahí se hizo un gran trabajo, que es una pena que no haya habido más continuidad con la Barcelona, pero bueno, eso es aparte. Y luego también otra gran regata, que también ha sido un ejemplo, que todo el mundo está actuando en esa dirección, pero a mí me impresionó ya hace años, no ahora, sino hace años, es los TP52, los Super Series, la preocupación de esa divulgación también y concienciación, que ha hecho que todas las organizaciones, los organizadores, desde el punto de vista de sedes, estuvieran muy abiertos a tenerlos en sus ciudades o pueblos para transmitir esos mensajes. Eran mensajes muy positivos y muy avanzados. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que está muy bien. A mí me gustaría también comentar un poco esto del greenwashing, porque realmente, tal como decía Teresa, el greenwashing es el etiquetarse qué bueno soy desde este punto de vista, pero cuando hagamos el examen al final de curso, está claro que a todo el mundo le va a salir los colores, ¿no? Porque, claro, tenemos una Agenda 2030 y una Agenda 2050 donde hay que ser neutros en emisiones de carbono al 50% y al 0%, y eso la verdad es que tiene una pinta de que va a ser muy difícil de que lo consigamos, porque solo hay concienciación greenwashing para meterse la etiqueta, pero acciones verdaderas es muy difícil hacerlas porque requieren una inversión, requieren un esfuerzo y eso la comodidad no lo permite muchas veces, ¿no? Yo soy de la opinión de que la reducción de emisiones al final es rentable. Lo que pasa es que implica algunos esfuerzos que son importantes de hacer, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, el barco es el primer barco de regatas neutro de emisiones de carbono y eso lo hemos conseguido, bueno, pues haciendo un análisis y un cálculo de huella en su fabricación
y luego hemos hecho acciones en el mar de compensación para poder conseguir ser neutros. Ahora estamos trabajando en ser neutros en la actividad. Lo que pasa es que esto es más costoso porque cuando hablas con los técnicos y les dices, oye, nuestro gran problema en el barco es en cuanto a alcance 1 y 2, alcance 3 es de proveedores, lo que afecta a la huella de proveedores. Pero en alcance 1 y 2, que es tu propia actividad, nuestro gran problema en los barcos de regata es, bueno, el motor diésel que llevas. Y el motor diésel que llevas, para electrificarlo, claro, los requerimientos que tú tienes de una determinada autonomía, aunque sea pequeña, pues el otro día estaba hablando con unos y me decían, no, ya tenemos la solución. Le ponemos este motor eléctrico, estas baterías, y luego para conseguir irlas recargando y tener esa autonomía hay que meter un generador. Pero ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, claro, te encuentras con cosas de estas que todavía, bueno, pues oye, lo que estamos buscando es soluciones verdaderas. Entonces, si no las tenemos todavía, pues las tenemos que ir buscando. La acción que tenemos que hacer en los barcos y así, que nosotros lo intentamos hacer en la medida de lo posible, porque tampoco hay que volverse loco, es cuando vamos a una regata a Mallorca, pues toda la tripulación, en vez de ir en avión, intenta que vayamos en barco. Intentamos, bueno, absolutamente las buenas prácticas de navegación, que es no usar plásticos de un solo uso y todas esas actividades que son las que ya son mandatorias que todos tenemos que hacer. Carlos, ¿tienes algo más por ahí en el tintero? Seguro que te conozco. Sí. Mira, sobre esto del greenwashing, yo como anécdota personal, hace unos pocos años, pocos, no muchos, en una regata me empezaron a explicar que mira, tenemos este patrocinador que vamos a hacer estas acciones de sostenibilidad, bla, 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 bla. Me lo quedo mirando y le digo, oye, los adhesivos que dais para las pruebas de los barcos, ¿ese plástico bueno del que se autodestruye? Y se me quedó sorprendido porque le había echado sal a la herida y me dice, es que si hacemos eso nos cuesta el doble. Y le dije, ¿y? Lo que decía Teresa antes. O sea, ¿sabes? Sí, claro. Dije, y otro tipo de regatas y circuitos que se llenan la boca con temas de sostenibilidad, los sigo viendo llenos los barcos de adhesivos por todos lados. Y mi pregunta es, ¿no es tan fácil si tú realmente, tus patrocinadores te están apoyando y en algunos casos es un leitmotiv para que se metan a patrocinar un evento o un circuito, el numeral de la proa? ¿Por qué no lo pintas con un indeleble y le pones el numerito y la visibilidad del patrocinador? Explicar ahí que precisamente sois pioneros en no llevar ese adhesivo con su publicidad, claro, porque no queréis generar más residuos, Y nada, solo quería comentar esto y ahí lo dejo abierto por si nos escucha algún organizador de regatas que se anime. De todas formas, a mí me gustaría comentar algo, pero que esto da para otro podcast entero, Nacho. El deporte de la vela es muy sostenible en el sentido de que bueno, que nos impulsa el viento, aparte del motor que tienes que poner de vez en cuando, como decía Tony, pero tenemos un serio problema con el final de vida útil de los barcos. Sí, yo estoy en la Federación Internacional de Vela, se creó hace como 6 años un trust en el que tratamos estos temas y yo estoy ahí en el consejo de este trust y llevamos muchas conversaciones e investigaciones porque realmente la fibra de vidrio hoy por hoy no es reciclable. Por mucho que te digan que sí, no lo es. Y en España la fibra de vidrio no la recogen en puntos limpios, porque nosotros en limpiezas de costas que hemos recogido piezas grandes de fibra de vidrio, tenemos un serio problema de qué hacemos con ellos después. Hemos tenido que hablar con ayuntamientos y hay cementerios de barcos de fibra de vidrio que nadie sabe qué hacer con ellos. Claro, la economía circular no es llegar y decir, ahora, ¿qué hacemos con esto? Es irte al principio de la fase de diseño, pensamiento y producción de cómo lo vamos a hacer para que el día que ya no valga, podemos hacer algo con él. Y claro, esto ahí lo dejo porque es un tema muy necesario y muy apasionante. Sí, además pues con la fibra de carbono ya ni te cuento, Teresa. Como has dicho muy bien, es un tema que daría para un podcast entero. En Francia incluso se están planteando ¿no? Para todo el reciclaje de barcos de carbono, ver cómo lo pueden hacer con lo que... Y yo creo que la clave está ahí. Si estamos haciendo barcos con materiales que no van a poder reciclarse, vuelve al origen.
y no los diseñes así. Hay que encontrar otra cosa Exacto. que permita que la economía se deje circular. Pero bueno, jolín, la verdad es que es una pena porque me tiraría aquí una hora más sacando temas y relacionándolo, pero por desgracia nos hemos quedado sin tiempo. Pero me quedo sobre todo con un mensaje para nuestros oyentes. Uno, evidentemente, yo creo que esto habrá servido para saber un poco, quien esté preocupado por este asunto, hacia dónde tirar y cómo actuar de manera útil. Y dos, que tenéis aquí dos proyectazos como son el Blue Carbon y la Fundación Ecomar. Por si alguien tiene cualquier duda, meteros en su web, ponernos en contacto con ellos y seguro que recibiréis la mejor guía del mundo para seguir avanzando en tener un planeta mejor. Teresa Zabel, 1.000.000 de gracias por haber estado este ratito con nosotros. Un placer compartir contigo, con Tony y con Carlos. Y Tony, lo mismo, encantado y 1.000.000 de gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a vosotros y quiero invitar públicamente a Teresa a ver si viene a navegar conmigo algún día. Bueno. Algún día lo haremos, Tony, no te preocupes. Vaya popa veríamos ahí, ¿eh? No, Perfecto. que muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Tony, muchísimas gracias, Teresa. Y Carlos, tú y yo creo que podemos ponerle el cierre ya a este último episodio de Gente de Mar, ¿no? Sí. Vamos ya a terminarlo, que ha estado muy completito, creo que bastante interesante. Y déjame que dé las gracias a nuestros dos invitados, a Teresa y a Tony. Muy bien, pues a la última pausa mínima y concluimos esta octava entrega de Gente de Mar. Gente de Mar. Bueno, pues toca marcharse, Carlos. Jolín, la verdad es que es una pena, ¿no? Mira que hemos disfrutado todo este 2022 con este Gente de Mar, que al final, jolín, hemos sido pioneros, ¿no? En esto del podcasting y el mundo del sector náutico, pero estoy convencido de que vendrán muchas versiones más como esta, porque, jolín, el podcast está de moda y el mundo, el sector náutico, pues sigue tan fuerte como siempre, ¿no? Al final, últimos minutitos para decir adiós a estos 2022 en los que también tenemos cosas que contaros, Carlos. Sí, mira, la primera es la Sydney Hobart. Sale recién mañana, el 26 de diciembre, y es una regata clásica que lleva ya muchísimas ediciones y que lo más curioso es que la línea de salida está en uno de los canales naturales que salen de la bahía de Sydney hacia mar abierto. Y el recorrido es de Sydney, lógicamente, hasta Hobart, que es la capital de la isla de Tasmania, que está un poquito más al sur de la isla principal de Australia. Y completan un recorrido de 630 millas. Esperan este año unos 111 participantes y entre ellos, como siempre, hay una flota de maxis de un cierto nivel. Y también yo recomiendo, y por eso os lo hemos puesto en la agenda, porque no os vais a ir deprisa y corriendo de hoy para mañana para Sydney, porque retransmite muy bien, con mucho empeño, toda la salida, que las podréis ver desde la propia web en streaming de la regata, que tomar nota es rolexsydneyhobart.com, o si no, también en el canal de YouTube del club organizador. Entráis en YouTube y en buscar ponéis CYCATV y ahí os saldrá el canal. Con cualquiera de los dos caminos, digamos, sí, encontraréis las imágenes espectaculares. Como estos canales son estrechitos, pues está muy bien todo el ambiente de las presalidas, las diferentes clases y luego los maxis. Si hay un poquito de guerra entre ellos, como no tienen demasiado espacio, es bastante chulo de ver. Y después, cuando ya están en mar abierto, los van siguiendo con un helicóptero y si hay un poco de rasca, vale la pena. Pues estaremos muy atentos. Oye, y la otra gran cita del próximo mes es otra cita que también conocemos bien en este Gente de Mar, porque de hecho tuvimos aquí en directo, haciéndole una de las entrevistas del programa, a su director, a Petros Michelidakis. Tenemos ya Düsseldorf a la vuelta de la esquina, Carlos. Sí, también es un 20 y pico, pero no de diciembre, sino de enero. Es del 21 al 29. Y nada, yo creo que es cuestión de la gente que lo esté dudando si visitarlo o no, que reflexione durante el resto de este periodo de Navidades y que se anime. Claro. Tener en cuenta que es el salón de los salones. Es el mejor salón de Europa, con diferencia, no tiene parangón, y el mejor que se hace en un recinto cerrado en todo el mundo. No hay marca que se precie que no presente ahí alguna de sus novedades. Y entre ellos hay un número de pabellones bastante impresionante, y además de la gran representación
son de astilleros, ¿no? De las marcas principales de todo el mundo. Sí. También hay algunos astilleros, y que me perdonen si me dejo marcas como de Antonio, Yach, Rodman, Mahoney, que estos estarán mostrando sus novedades. Y también es muy interesante ir porque los distribuidores en España de las distintas marcas están ahí en los stands de su astillero para atender personalmente a los clientes españoles. Fenomenal, pues ya sabéis, si tenéis la más mínima duda, reservad el vuelo, reservar habitación, porque valdrá la pena, ¿no? Nosotros hemos estado ya por allí algún año y la verdad es que es una auténtica maravilla. Muy bien, Carlos, pues jolín, toca marcharse, poner el punto de final. Oye, que nada, ha sido un auténtico placer llevar adelante este Gente de Mar. Veremos el año que viene cómo van las cosas, pero seguro que sigue habiendo cosas maravillosas desde nuestro Salón Náutico Internacional de Barcelona. Y nada, ahora disfrutar de la Navidad de los turrones, que vamos a descansar unos días que no lo hemos ganado, ¿no? Sí, y además hay que despedir el año. A los que les haya ido mal el año, que le den una patada y que lo manden lejos. A los que les haya ido normalito, aceptablemente bien, pues felicidades, y que a ver si consiguen que el 2023 les vaya un poquito mejor. Y los que hayan tenido, Nacho, un 2022 como tú, que lo sé, de viento en popa a toda vela, pues no aflojéis, sino arriéis trapo y a toda máquina. Lo mejor para el 2023, a ti, por supuesto, Nacho, a todo el equipo del Salón Náutico, y por supuestísimo a todos nuestros oyentes y a las personas que a lo largo de estos podcasts han colaborado, que les hemos hecho entrevistas, que les hemos pedido informaciones, que nos han dejado probar barcos y que nos han facilitado tanto y tanto y tanto, muchísimo, el trabajo que hacemos tú y yo, que es la parte más pública. Di que sí, pues muchísimas gracias, Carlos. Pues con estas palabras de don Carlos Pi, con este mensaje al que ni le añado ni le quito una coma, ponemos el punto y final a esta octava y última entrega del año de Gente de Mar. Lo dicho, nos marchamos, que tengáis unas muy felices fiestas y, como os digo siempre, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.